Es el tiempo y te va a bendecir. Es el tiempo de que hoy te levantes y proclames. Buenas noches para todos. Una vez más, este año nos encontramos en este tiempo de Dios. Un tiempo precioso en que vamos a conversar con entrevistas espirituales, entrevistas que cambian el corazón, el pensamiento, la vida de quien las escucha. Entonces vamos a iniciar con nuestra primera entrega y de verdad que estoy impresionada con lo que yo comencé a conversar con esta pareja de esposos que nos acompañan y quiero que ustedes le presten mucha atención y ver que Dios es un Dios de gloria, que Dios es un Dios de poder, que Dios es el Dios de lo imposible, que podemos tener paz en medio de grandes tormentas y poder reencauzar y encauzar nuestras vidas con el propósito para lo cual el Señor sabrá. Tiene esta pareja con ciertas condiciones, los tiene unidos, los tiene en amor y vamos a conocer de qué trata esta historia, porque siempre detrás de una familia hay una historia de cualquier índole, pero siempre hay una historia. Entonces vamos a darle la bienvenida y las buenas noches al doctor Miguel Tevenín, quien es el presidente del Colegio Médico Filial La Vega, ¿verdad, doctor? Así es, Rosy. Así es, bienvenido, buenas noches, su esposa, Janet Gómez, de Tevenín, que nos acompaña en esta noche también. Qué lindo tener una pareja con nosotros, una pareja de esposos. Y le voy a dar este dato, doctor, a la teleaudiencia. Solamente él tuvo que decir una frase en una entrevista que tenía con nosotros en el programa que hacemos día a día. Y eso fue el detonante para yo caerle atrás y querer conocer esta historia. Así que bienvenido a los dos. Gracias. En este tiempo de Dios que vamos a compartir para edificar a todo el que nos está viendo en esta noche. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Qué bueno, doctor. Janet. Sí, muchas gracias. Qué bueno tenerte con nosotros. Doctor, vamos a conocer la historia de ustedes. Están casados, tienen 2 hijos, ¿verdad, doctor? Es correcto. 2 hijos. Y hurgando en su historia, vimos que Janet tiene una condición de salud, pero una condición de salud que cuando el doctor me dijo, quiero que sea el que lo diga, lo que pasaba con esta mujer. Cuando yo la vi en la primera foto, dije, pero esta mujer no tiene ningún tipo de quebranto. Cuando la veo después personal, digo, pero mucho menos. Pero vamos a conocer, doctor, de este diagnóstico, de esta historia de salud. ¿Cuándo inicia? Si fue antes de ustedes contraer matrimonios o después que estaban casados y de qué trata. Bueno, teníamos solo unos días de casado. Wow. Estábamos en plena luna de miel cuando ella destapó con una trombosis masiva. Comenzó a coagular la sangre de su cuerpo. Dios mío. Y en ese momento duró 1 mes y 5 días interno. Estando interna, inclusive mis amigos y compañeros médicos me decían, te jodiste, te vas a quedar viudo acabando de casarte. Oh, Señor. Imagina la situación. Ahora para mí es fácil porque han pasado muchos años, pero en ese momento yo creo que tú lo puedes recordar perfectamente. Era difícil. Inclusive hay muchísimas personas que me decían, ¿y para qué te casaste? Porque ella se va a morir. Y apenas teníamos cortos días. Yo no sé si tú recuerdas con exactitud ese momento. ¿Cuántos días, Janet, llevaban de casado? No, teníamos 4 meses. 4 meses. Casi 4 meses. Son prácticamente días. Cuando teníamos 4 meses hiciste uno severo, pero en los primeros días de casado, recuerda, hiciste un evento de trombosis y los amigos comenzaban a asustarme, te vas a quedar viudo. Dios mío. Esa frase me horrorizaba. Nunca lo conversé con ella eso, porque imagínate cómo tú le vas a decir a un enfermo que se va a morir. Eso es un poquito difícil. Hay que vivir la situación para poder pensarlo. Sí. Pero en el tiempo que ella dice, sí duró más de 1 mes interna. Doctor, se coaguló casi toda la parte de su cuerpo. Dios. Comenzó a formar coágulo en su sangre y fue una situación muy compleja. Doctor, dice la palabra de Dios que la mucha sabiduría y mucha molestia. Para un médico verse ante este evento es más difícil que el que no es médico, porque usted está viendo todo lo que está pasando y lo que podría venir y las consecuencias. Entonces, en este tiempo, doctor, ¿cómo se manejó la situación? ¿Cómo recibió ella el diagnóstico? Recibió tratamiento de manera empírica.
tanto aquí en República Dominicana, donde se nos informó que no estaban dadas las condiciones para manejar su cuadro, y entonces hicimos los aprestos para que ella sea trasladada a Estados Unidos. Y entonces allá se concluyó que ella tenía una enfermedad desconocida para la ciencia, y eso fue devastador, me imagino. Una enfermedad desconocida para la ciencia. Y sí, hay muchísimas enfermedades raras. Y entonces yo comenzaba a pensar, pero ¿y por qué le toca a ella esto? ¿Y por qué me Una tocó a enfermedad mí? desconocida para la ciencia y con una persona y en condiciones difíciles. Ya. Y hubo un momento inclusive en el que una doctora le dijo en Estados Unidos, fírmame aquí que yo te estoy diciendo que tú no duras un mes viva. Santo Dios. Y entonces ahí fue más difícil la situación, pero asómbrate. ¿Sabe dónde está esa doctora? En el cementerio. ¿Y sabe dónde está ella? Ahí sentada. Wow. Ay, Dios mío. Y entonces en Estados Unidos comenzaron a manejar la situación como una enfermedad desconocida para la ciencia. Y ahí comenzó a pasar el tiempo, haciendo muchos eventos, pasando por situaciones difíciles. Después llegó el momento en el que no solo coagulaba, sino que por un lado se tapaban toda la vena de coágulo y por otro se desangraba. Y entonces ahí empeoró la situación. Hubo un momento en el que aún los que decían que no creían en Dios se unieron en oración por ella. Y hubo un momento en el que la situación se tornó aún más difícil. Se dijo, ya sí, va a morir. No hay nada que hacer. Y en ese momento, en el hospital de la Universidad de Utah, en la ciudad de Salt Lake City, se decidió colocarle un filtro en la vena cava inferior. Y ese filtro en República Dominicana se hace ahora, en esos tiempos no era posible. Eso ni soñarlo. Ya. Inclusive yo era médico y apenas sabía muy mínimo sobre eso. Y le colocaron el filtro y durante un corto tiempo eso fue un bálsamo para el mal que nos agobiaba. Pero entonces después el filtro tomó todos los coágulos que ella formaba en su cuerpo y el filtro lo pasaba por una especie de sombrilla, lo molía y lo filtraba y la sangre volvía a ser diferente. Pero entonces después el panorama, eso fue sencillamente algo temporal. De hecho, cuando me gradué de urólogo en el año 2000, ella no pudo estar presente. Y estaba inclusive con su hermana mayor en un hospital en Estados Unidos en muy delicado estado de salud. Doctor, ¿el diagnóstico cuál fue? Para poder conversar también con ella, ¿verdad? ¿Cuál fue el diagnóstico? Después que pasamos años diciéndole a todo el mundo que ella tenía una enfermedad desconocida para la ciencia, un día ella dijo que ya la dejaran morir en casa. Y ese día agradezco inmensamente a la doctora Rita Hernández y al doctor Jordi Rosario. Ese día le dije a Jordi, Janet me dijo que la deje morir en la casa, pero yo estaba llorando desesperado. Y entonces Jordi me dijo, ¿y qué yo puedo hacer? Y ella me dijo que la deje tranquila. Y él me dijo, vamos a buscarla a la casa. Ella lo quiere mucho y entonces él la engañó. Aprovechándose del cariño que ella le tiene, él la engañó. Él le dijo, vamos a la emergencia. Y entonces, en vez de llevarla a la emergencia, ella fue directo a la unidad de cuidado intensivo. Y entonces ahí en conversación con Rita, le dije, Rita, ¿tú vas a permitir que Janet se muera sin uno saber? Y me dijo, vamos a tomar sangre. Llevamos sangre a Santo Domingo. Una parte de esa sangre fue enviada a Argentina y otra a Estados Unidos. Y el diagnóstico fue que ella tiene una doble vía. Por un lado se coagula y por otro se desangra a raíz de que tiene deficiencia en factores de su sangre. Factor 2, 3, 5, 7, 11, 13. Dios mío. Tiene un desorden inmenso en su sangre que por un lado se coagula y por otro, imagínate, se desangra. Hubo un momento inclusive que fue necesario hacerle 42 transfusiones. 42 transfusiones. Ella se ha visto en unidad de cuidado intensivo más de 100 veces. Yo creo que la unidad de cuidado intensivo ya era parte, de su casa. De su casa. Ella pasaba 28 días interna y 2 días en la casa de los 30 días del mes. Doctor, yo me quiero detener ahí porque vamos a entrar también en una parte económica y quiero pasar con Janet. Janet, ¿cómo tú recibes el diagnóstico? ¿Qué significó para ti
saber primero una enfermedad rara, ¿verdad? Y después ya en un diagnóstico, como acaba de explicar tu esposo, el doctor Tevenin, ¿cómo qué significó eso para ti? ¿Cómo te impactó? Mira, cuando yo recibí esa noticia, yo me quedé así, pero lo primero que pensé fue como, bueno, Dios no da prueba que uno no pueda soportar. Es lo Así primero. Así es. Lo segundo, yo dije, wow, ¿cómo así? O sea, yo soy de la poquitita persona del mundo que tengan esa enfermedad. Y dije, bueno, yo hice un pacto con el Señor. Yo le dije, mira, yo voy a aguantar eso que tú me has mandado, ¿verdad? Pero yo necesito que yo no me vea enferma, porque no me gusta dar lástima. Oh, Dios. No me gusta gente te diga, ay, pobrecita, ay, hombre. A mí no me gusta eso, o sea. Eso baja un poco la autoestima, ¿no? Exacto, entonces Dios en eso sí me ha complacido. Yo recuerdo que el doctor Kenzo, un día yo estaba en UCI, y él está con el récord, y mira el récord y me mira a mí, y mira el récord y me mira a mí. Y dice él, pero es que como que lo que está aquí no pega contigo. Porque que te ve a ti, cree que tú estás ahí. No ve que tú estás tan enferma. No lucías enferma. No, yo nunca lucía enferma. No. Yeah. No, nunca. Y yo le dije, doctor, usted no entiende, yo tengo un pacto con el Señor de que Él me iba a hacer ver que no esté enferma. O sea, estoy, pero no estoy. Físicamente tú me ves y tú estás bien. Y así a mí me gusta, yo me siento bien así. Janet, un punto importante, el tema de los hijos. Llegaron los hijos con tu quebranto, ¿verdad? Con la condición. ¿Cómo se manejó ese embarazo y con esa condición? Eso sí fue bien difícil. Lo primero fue que habían pérdidas. No se retenían. Cuando salí de el mayor, tenía la presión demasiado elevada, pero nadie conocía a fondo qué yo tenía. Okay. Entonces, bueno, se subía la presión muchísimo. Ya el medio tenía los pies inflamados como si hubiera sido ya para dar a luz. Y era bien difícil. Ya a los 4 meses yo no podía hablar porque me ponía morada completa, porque el bebé hacía presión ahí, ¿verdad? Y fue bien difícil eso, pero yo estaba feliz, pues yo estaba loca por tener un hijo y a mí no me importaba. Pero el que no estaba feliz era el doctor Mairení Pérez Portorreal, que era el ginecólogo. Imagínate la tensión que él tenía encima. Ya, con este cuadro. Pero llegó el bebé finalmente, contra todo pronóstico. Sí, a los 6 meses. A los 6 meses. Sí. O sea, el niño es prematuro. O sea, esas fotos que yo vi de esos 2 muchachos no coinciden con un prematuro. De verdad, a los 6 meses. ¿Y cómo fue todo aquello para, o sea, tu maternidad, poder, si lo lactaste, cómo fue aquel proceso dentro de ese cuadro de salud? El primero sí yo lo pude hacer. Y yo digo que Dios es tan maravilloso que yo daba tanta leche que yo comencé a guardar leche en fundas. Le ponía la fecha, la hora, todo, y la frizaba. Guardaba. Yo tenía la nevera mía, la de mi mamá, llena de leche. Y me decía la gente, pero ¿y para qué tú tienes tanta leche? Había una vecina que tenía una niña y ella había nacido como 4 meses antes de mi hijo. Okay. Y la niña estaba bien flaquita y eso. Y ella me dice, Jenny, pero mira qué muchacho tan frondoso tú tienes. Tú me deberías dar leche. Y yo le dije, pues yo tengo mucha ahí. Y yo le daba leche a ella de esa, pero tenía mucha guardada. Entonces yo quedé embarazada muy rápido del otro. Oh, Dios mío. Sí, eso fue un desastre porque esperando, yo no sé qué era, yo no recuerdo ahora mismo cómo era el asunto, pero estábamos esperando algo y en eso yo quedé embarazada. Entonces, eso fue un lío. Además de que no calificaba para no método de planificación. Tampoco te podía planificar. No. O sea, un agravante más. ¿Y cómo pudieron planificarse? Sencillamente tuvieron 2 hijos, no volviste a salir embarazada. ¿Qué pasó ahí? Con el primero, el doctor me dijo en la sala que yo no podía tener más hijos
Y eso para mí fue tan desgarrador. Yo dije, ¿qué? Mi sueño era tener 6 hijos. Y yo le dije, ¿un hijo? No. No me diga eso, doctor. Eso no puede ser. Bueno, la cuestión que se me subió tanto la presión que el anestesiólogo le dijo, pero muchacho, de eso para después. Y yo digo, está bien. Pero 10 años para tener otro, si acaso. Entonces yo, a los 8 meses, ¿verdad? ¿Qué? Salí embarazada. No, recuerda que hay un año de diferencia entre uno y otro. Pero Brian nació a los 6 meses. Nacieron el mismo mes de octubre los dos. Uno el día 4 y otro el día 20. Es un año nada más. Un año y 16 días. Sí. Un año y 16 días. Dios mío. O sea, 2 hijos. Y de hoy, ahí para acá, ¿hubo preparación? ¿Qué pasó? Déjame decirte, Pesto, que no quiero que pase, para que vea cómo Dios obra. Con el pequeño la cosa no fue como con el otro. Ahí yo me vi bien fea. El útero se me estalló en varias partes con el niño dentro. Él nació muerto. Fue un viacrucis. De verdad fue bien duro. Yo estaba así en la mesa y yo oía a Miguel, después que la doctora le dijeron que no, que el niño nació muerto y que no se podía hacer nada, pues ya lucharon por él. Y él agarró a su muchacho y él comenzó, y yo lo oía que decía, vamos campeón, arriba campeón. Ay, y le daba resucitación. Fue algo tan emotivo, pero yo me sentía como que yo me estaba muriendo. Y yo decía, ay Dios mío, yo no me quiero morir hasta que yo lo escuche, que él llore. Sí, y fue como, bueno, para mí fue mucho rato. Yo no sé realmente cuál fue el tiempo. Hasta que yo oí ese llantito tan pequeñito como un gatico, que él lloró, como un gatico. Y yo dije, ay, qué rico. Y ya de ahí yo no sé qué pasó conmigo. ¿Qué edades tienen los muchachos ahora? El mayor tiene 28 y el otro tiene 27. Lo vi la graduación, las fotos de la graduación. Sí. Ustedes hermosísimos los dos. Y quiero ir a una pregunta muy particular. Yané, visto que esto empieza recién casados, siempre hay un factor que se da y a veces hay gente que se le hace muy difícil. O sea, una enfermedad, ¿cómo afectó la relación de ustedes esta condición? Porque es una condición de mortificación permanente, de situaciones permanentes de salud. O sea, ¿cómo a ustedes le afectó todo esto? ¿O cómo lo favoreció toda esta condición? Porque normalmente la gente amanece deprimido, decaído, qué sé yo, muchas cosas que se dan en tu caso y en el suyo, doctor. Bueno, yo puedo decir que Miguel es mi otro angelito de la guarda, porque cuando estábamos recién casados, que yo me vi tan mal así, yo le dije, oye, tú y yo tenemos poco tiempo casados, yo no me voy a enojar con que anulemos ese matrimonio, porque tú eres muy joven, no tienes por qué cargar con una persona así, que esté así, ¿verdad? Y él me dijo, no, yo me casé contigo y contigo me voy a quedar hasta que Dios quiera. Yo soy afortunada. Ay, qué linda. Yo soy afortunada. Muy. Doctor, para usted, un diagnóstico, una condición grave, severa, ¿esto cómo repercutió en esa relación de pareja, de esposo? Porque la intimidad, la parte económica, todo eso también se afecta. Es una parte difícil, aunque la gente piense, bueno, este médico y tiene conocimiento, es difícil, muy difícil. Hubo un momento inclusive en el que para poder mantenerla viva con la medicina que necesitaba y todo, tuvimos que hacer recoleta en ambas familias. Dios mío. Es una parte muy difícil. Y hubo en una ocasión que la situación se nos puso tan difícil. Yo estaba haciendo especialidad y me robaron el carro. También. Sí. Y encima de eso, dependiendo del sueldo miserable que ganan los médicos que están haciendo especialidad, muchísimas veces no podía ni siquiera llegar del Hospital Cabral Ibáez a la casa porque no tenía dinero para llegar. Y no tenía carro porque me lo habían robado. ¿Cómo llegaba, doctor? Con bola. Los amigos a veces me traían. Cuando no encontraba amigos que me pudieran traer, me tenía que quedar en el hospital. Santo Dios. Y entonces, ella enferma, niño pequeño, situaciones extremas difíciles. Pero definitivamente Dios no abandona a sus hijos. Y después de
aguantar la prueba de la fe, entonces Dios comenzó a tener más misericordia con nosotros y comenzó a abrirnos el camino, comenzó a abrirnos las ventanas de los cielos. Comenzó la provisión. Nuestro Jehová Jireh, el Dios que nos provee. Doctor. Eso es difícil porque sí. Tú salir, por ejemplo, un día yo salí de mi casa para el Hospital Cabral Ibáez con un amigo. Ella estaba recién cesareada y ese día llegó un señor a la casa, movió el candado de la casa y la llamó por su nombre, le dijo que era mi amigo. Y le dijo que le abriera la puerta. Ella no sintió miedo, le abrió la puerta. Y el señor dentro de un saco tenía leche, víveres, carne, muchísimas cosas. Y cuando yo llegué del hospital, ella me dijo, mira, esto lo trajo un amigo tuyo y me dijo el nombre. Y yo no tengo amigo con ese nombre. Y entonces yo me puse a llorar. Y ella, ¿qué pasa? Y yo no sé, pero yo no tengo amigo con ese nombre. ¿Y cómo era el señor? Entonces ella me lo describió y yo, pero yo no tengo amigo así. Y nunca he querido especular, pero para mí es una visión muy personal. Yo creo que fue un ángel que Dios envió a llevarnos a eso, porque a partir de ahí nunca más nosotros hemos vuelto a pasar trabajo. No. Usted lo estaba contando y yo lo estaba pensando. Dije, eso fue un ángel del Señor que le hizo una visitación. Vamos a pausar un momento y al regresar seguimos conversando con el doctor Miguel Tevenín y su esposa Janet Gómez de Tevenín sobre una enfermedad rara, un diagnóstico extraño, una condición que pocos padecen, son escasas en el mundo, pero ellos están aquí, padres, profesionales, esposos. Ella, como le pidió al Señor, verse como si estuviera sana, y vamos a conocer a continuación cómo ella ha podido vivir con esta condición y mucho más. Así que ya venimos. Es el tiempo y te va a bendecir. Es el tiempo de que hoy te levantes y proclames. Y aquí estamos de regreso. Yo quiero volver al punto. Dejé una introducción, pero quiero volver al punto del Señor misterioso, podemos decirle así, que llegó hasta la puerta de su casa con esta provisión. Yo quiero que Janet, que me vuelva a contar, porque decía el doctor, era un saquito pequeño, pero lo que ella me ha dicho tras de cámaras, yo quiero que ella lo cuente para todos ustedes. Janet, cuéntame de la llegada de ese señor que dijo ser amigo de tu esposo, que tú confiadamente abriste la puerta y que vino con la provisión. Cuéntame del tamaño del saquito, lo que dijo tu papá y qué tenía todo eso y cómo eso rindió. No, eso fue, yo diría, como cuando Jesucristo cogió los 5 pescados y se lo dio a los 5,000 y todo el mundo comió, ¿verdad? Sí. Y sobró. Sí, exacto. Y así yo vi eso. Para mí eso fue un milagro, porque fue una época difícil de nosotros dos. Y yo recuerdo que él llegó allá, yo abrí muy confiada, yo nunca tuve miedo. Y cuando él llegó me dijo, espérese, que yo sé que usted no puede hacer fuerza, porque usted es Janet, ¿verdad? Y yo le dije, sí. Y me dijo, pues venga, que yo se lo voy a organizar para que usted no se esfuerce, porque está recién operada. Yo le dije, pues gracias. Y él comienza, y era un saco pequeño, digamos que como de lo de arroz, de 50 libras quizás. Okay. Bueno, pues de ahí él sacó como 8 libras de carne, de res, de puerco, de pollo, pero de cada una había mucha. Era tanta que en mi nevera no cabía. Había muchos víveres, yuca, plátano, guineíto, yautía blanca, recuerdo, papa. Arroz eran como 20 libras. Mucha cosa y dinero. Trajo recaíto, trajo ají, cebolla, de todo. Fue como una compra. Pero yo en ese momento no caí. Entonces, él me dijo, bueno, pues ya usted sabe, se mete la mano a los bolsillos y me pasa un dinero. Y yo, y me dice, no, eso es, guárdeselo al doctor, que él lo necesita y ustedes también. Yo dije, bueno, pues gracias, pero ya usted me dio la necesidad. En cuestión es que mi papá viene al rato después de eso. Y yo le dije, papi, mira, aquí estuvo un señor, chiquitito él, chiquitico, flaquito. Y me dijo esto y esto y esto, y papi me dijo, ay, pero se me engranojan los pelos, tú contándome eso. Digo yo, venga a ver lo que me trajo. Dice papi, wow, digo yo, usted va a tener que llevarse eso porque aquí no cabe, es mucha, porque era mucha. Y él dijo,
Digo yo, mire, échelo aquí, que ahí mismo fue que él lo trajo. Dice, papi, ¿es qué? Digo yo, ¿lo que me trajo? Dice, no, imposible. Digo yo, sí, de ahí él lo sacó. Que no, Janet, imposible. Digo yo, que sí, que lo sacó de ahí. Él no trajo más nada, fue ese Dios saquito. mío. Dice, papi, Janet, todo eso que está ahí no cabe en ese saquito. ¿Tú quieres ver? Y comenzó, entra cosa, ni la mitad. Y todo estaba afuera. Y el saquito, ni hablar, lleno, repleto. Para mí eso fue un milagro. Un verdadero milagro. Sí, sí, la claro. multiplicación de los panes y los peces. Sí. Janet, cuánto que contar. Ahora yo entiendo. Pero mucho. Ahora yo entiendo la abnegación del doctor Tevenin con sus pacientes. Me dijo alguien en el hospital, no me lo dijo él, me lo dijeron en el hospital, cuando ni siquiera sabíamos que iba a estar aquí en este segmento Tiempo de Dios. Me dijo, cuando él estaba aspirando a la presidencia del colegio médico, y me dijo, tenemos que votar al doctor Tevenin, porque el doctor Tevenin, si tiene que ver 12 pacientes, él ve 25. Él sigue mandándome gente, no hay problema, doctor. Y eso a mí me impresionó muchísimo. Y yo quiero volver aquí a este punto. Janet está diagnosticada. En este momento de la vida de ustedes, ella sigue en tratamiento. La condición sigue siendo la misma. ¿Qué ha pasado? Bueno, quizá la persona más oportuna para esta parte sería ella, porque la última vez que estuvo en cuidado intensivo, ella vivió una experiencia que a partir de ahí ha cambiado su vida. Quizá la persona más ideal para eso Janet. sea ella. Cuéntame, Janet, ¿qué pasó con ese último internamiento? Bueno, en ese último internamiento yo recuerdo que estaba bien, bien mal. Yo nunca he sido esa persona que es de que, ay, que ya me voy a morir. No, no. Yo siempre pienso como, bueno, creo que todavía tengo una oportunidad, porque quiero conocer mis nietos, disfrutarlo, disfrutar un poquito más. Y bueno, en una de esas partes que estaba súper mal, muy mal, yo recuerdo que yo dije, ay, Dios mío, yo dándole tanto sufrimiento a mi familia, tanto llanto, tanta preocupación, y uno se siente mal no porque tú te sientes mal físicamente, sino porque tú estás haciendo sufrir a otros que tú quieres, que son tu familia, y eso te duele. Y yo dije, Señor, ¿y hasta cuándo yo voy a estar haciendo sufrir tanto a mi familia? Porque que sufra yo no importa, pero mi familia, mis amigos, tan anegado, tanta gente, y ya como que no sé. Y ahí yo como que medio me quedé así y de repente siento unas manos aquí que me pasa por la cabeza. Yo quería voltear a ver, pero me hacía como... No me dejó. Solamente me pasaba las manos así, como consolándote. Y después de eso todo cambió mucho. ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó? Que estuviera tranquila, que todo iba a estar bien. Que todo iba a estar bien. Sí. Y de ahí para acá, doctor, ¿qué ha pasado? He estado muy mejor. Nunca más ha vuelto a enfermar. Fuerte así, ¿no? Sí. Ay, veo las lágrimas del doctor a flor de piel. Doctor, no me haga llorar. De verdad que es fuerte el testimonio. ¿No ha vuelto a agravarse, Janet? No, así no. Así no. No. Y el tratamiento, doctor, continúa. Usa su medicina, pero antes usaba la medicina y enfermaba. Ahora usa la medicina y gracias, para honra y gloria de Dios, usa su medicina y no enferma. Y no ha vuelto a agravarse, Nunca no más. más internamiento. ¿Qué tiempo hace que no ha vuelto a un internamiento? Hace Un mucho. año. Un año. De un Sí, año para y acá. fue muy leve. Ya. Ujú, Muy leve. Sí, muy leve. Doctor, mucho que contar. En tengo este aquí, momento de este tiempo, doctor, hay mucha gente con fe y otros con mucha falta de fe. Y piensan que los milagros están muy lejos. No. O que Dios está muy lejos allá arriba. Y Dios siempre está. De que Dios llegó a tiempo, Dios no llega, siempre está. Exacto. Doctor, ¿qué en esta vivencia, con lo que usted ha tenido como familia, qué usted podría decir, hablando del Señor, lo que ha sido para usted Dios en su vida, todo este tiempo vivido? Amo a Jesucristo, lo reconozco como mi Señor, Salvador y Redentor. Sé que Dios es un Dios real.
está ahí para nosotros. A veces nosotros no estamos para Él. Sé que Jesucristo vive, que Él expió nuestros pecados, que tanto en Getsemaní, donde era su sudor, grandes gotas de sangre que caían a la tierra, como en la cruz, aún viéndose en situaciones difíciles, cuando clamó al Padre diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y después, cuando estaba en la cruz en momentos de desesperación, sé que Él clamó al Padre diciendo: ¿por qué me has desamparado? Pero por amor a cada uno de nosotros, Él cumplió la voluntad del Padre. Ha expiado nuestros pecados, resucitó al tercer día, y como Él resucitó, venció la muerte y nos dio la oportunidad también de nosotros poder volver a vivir. Sé que si nosotros clamamos a Dios y acudimos a Jesucristo, los milagros son hechos reales en nuestras vidas. Amén, amén, doctor. Amén, doctor. Esta palabra gloriosa, si clamamos, ¿qué usted puede decir, doctor, en este tiempo? ¿Han clamado al Señor y han visto la respuesta? Constantemente. De hecho, nuestros hijos sirvieron misión, fueron misioneros ambos, uno en Brasil y otro en Honduras. Y era difícil porque estábamos ambos solos en casa, yo trabajando, ella mayor parte del tiempo sola, muchas veces llegó a la casa tarde. Sí. Y era un momento difícil, y un momento también de enfermedad. Ella le dijo al padre que por favor no la dejaran morir sin que sus hijos regresaran a República Dominicana. Así como su historia de vida, hay muchas historias de vida, experiencia maravillosa en la que Dios bendice a sus hijos aquí en la tierra. Está en que nosotros le busquemos. Yo creo que Él no llega, sino que Él siempre está ahí para nosotros. Así es. Solo espera que nosotros clamemos a Él para Él decir: aquí estoy. Muchas veces solo necesitamos decir Padre y Él está diciendo: estoy contigo. A veces pensamos que estamos transitando por un gran desierto, pero Él nos lleva en sus brazos y nos permite ver que las cosas no son tan difíciles como pensamos. Doctor, yo creo que usted ha vivido esperanza contra esperanza. El día a día, la fe, como dice la palabra, sus misericordias son nuevas cada amanecer. Sus misericordias, por lo dice en plural, son muchas cada día. Para ti, Yané, este tiempo, todo este tránsito, porque la del quebranto ha sido tú, pero es un quebranto que ha arropado a todos, ¿verdad? Sí. Nadie va solo, y sobre todo cuando hay una familia y una pareja. Sí, como le dije al doctor, hay gente con mucha fe, otros sin ninguna. Yo no sé qué desesperanzado puede estar viendo este programa en este momento, pero tú en esto vivido, ¿qué puedes decir? Mira, yo puedo decir que cuando el Señor te permite que algo pase en tu vida, que uno lo ve como malo, Sí. pero dicen que realmente es como tú lo veas. Pero yo no lo he visto así, porque ha sido algo que une mi familia, que mis amistades se acercan más a Dios porque oran por mí, hacen cadena de oración. Oye, es una cosa que... Tú has servido de puente. Exactamente. Entonces, a cada quien le toca algo en la vida. Y yo he visto que muchas veces hay muchas personas que están pasando por situaciones difíciles en su vida y me llaman a mí, me buscan a mí. Yané, ¿cómo tú soportaste eso? ¿Cómo yo puedo? Ayúdame. O sea, yo entiendo que esto es algo en lo que yo también puedo ayudar a la persona a llevar su carga. Entonces, como decimos aquí, para que se salve uno, se embroma el otro, pero yo realmente no me siento embromada, pero me tocó. Te tocó. Entonces, he ayudado a algunas personas a soportar lo que le ha pasado, porque cuando le cuento lo que me pasa, me dice, pero ¿y por qué yo me estoy quejando? Pues yo no tengo nada en comparación a lo tuyo. Y mírate a ti cómo tú estás. Ay, no, Yané, pues me da vergüenza decir que me quiero morir. Pero aún la Así. ciencia también, aún la Sí. ciencia, porque de los casos que habían registrado ya solo está ella. Y digo aún la ciencia porque aún nosotros los médicos, y me pongo ahora del lado de los médicos, Sí. aún nosotros los médicos hemos salido fortalecidos al ver el panorama. Una vez estábamos en Sandy, en Utah, y ella comenzó a coagular. Y nosotros cometimos un error. No llamamos a una ambulancia para llevarla al hospital, que tienen su récord.
la llevamos en vehículo de la hermana. Y cuando entramos por la emergencia, ella se ríe porque a veces es un poquito hasta jocoso esa parte. Sí. Cuando entramos por la emergencia, el personal que estaba en la emergencia en ese momento no la conocía. Era un personal nuevo, había ingresado nuevo al hospital y no conocía el caso. Y el personal, en vez de brindarle atención, si es un dominicano en uno de los hospitales de aquí al Munrebú, en vez de brindarle atención a ella, que estaba muy mal, casi no podía ni respirar. Y estaba coagulando y muriendo. Pero en vez del personal prestarle atención a ella, vio los moretones, pensaron que era que le habíamos dado golpe y llamaron a la policía. Ay, Dios mío. Y entonces la hermana de ella y yo nos trancaron en un cuarto así como este. Y a mí en otro. Con llave y nos encerraron. Y a ella, en vez de prestarle atención, la llevaron a otro cuarto. Y la dejaron aparte en un cuarto. En vez entonces de llamarle médico, le llamaron psicólogo, le llamaron la policía. Consejero. Todo le llamaron, imagínate. Menos atenderla. No, nada de atenciones médicas. Cero atenciones médicas, psicológica y policía. Y entonces cuando entraron, yo veo por el cristal 4 policías del FBI como de 6'5" de estatura, grandísimo, imagínate yo pequeño de estatura. Y entonces ahí yo reacciono, yo soy hijo de un policía y pasé por experiencias militares. Y entonces ahí yo le digo a la hermana de ella, Tania, pero es preso que nosotros estamos. Y ella intenta abrir la puerta y ve que estamos encerrados. Y Tania, que imagínate, alborotada, dominicana, al fin se le salió el dominicanismo y comenzó a hacer bulla y vinieron los 4 policías, vino el FBI, 4 gigantes del FBI. Y entonces Tania comienza a discutir con ellos y a decirle que si ella se muere, que se preparen, imagínate. Y entonces yo, Tania, tranquila. Entonces yo saco mi identificación como médico urólogo y le explico a la policía, mira, ella tiene una condición de salud, dile que busquen su récord en la computadora. Y entonces, ¿sabe cuál fue la parte buena? Que entonces los médicos salieron corriendo a buscarla. Llamaron al otorrino porque ella estaba sangrando mucho por la nariz, por los oídos. Ella sangra por ojo, nariz, por toda parte. Donde ella quiere. Y entonces llamaron a otorrino, llamaron y el corredero atendiéndola. Y entonces los médicos vinieron a pedirnos perdón. La policía nos pidió perdón. Y yo, tranquilo, que yo soy médico. Y entonces después, para mí fue tan emotivo. Yo inclusive no se lo dije. Cuando yo vi el otorrino no pudo pararle el sangrado. Y fue tan emotivo que yo lo vi que él se apartó. Y yo me moví, curioso al fin, y él fue a una esquina, allá a un lugar, y fue y se arrodilló. Y eso fue muy emotivo para mí. O sea, cuando yo vi que el otorrino fue a un lugar, así a una esquina, yo fui a observar, y cuando yo lo vi que él fue y se arrodilló, eso fue a mí me dio en la parte sensible que uno tiene. Señores, podemos ver, escuchando al doctor y su esposa, podemos ver que realmente el Señor es nuestro sanador, como dice su palabra. Sí. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor es el que nos sana. Dice que por sus heridas hemos sido nosotros curados, que en esa cruz cargó con toda dolencia y con toda enfermedad. Estamos concluyendo esta parte de este segmento, Tiempo de Dios, y de verdad que yo he vivido muchos testimonios aquí, pero ver esta mujer, que cuando yo vi la primera foto dije, es que ella no puede ser una persona con un quebranto de salud, porque ella lo que menos parece que tiene ningún tipo de quebranto. Esa fue mi primera impresión. Igual como estaban testificando de la ofrenda que llegó a su casa, yo pensé en mi corazón, fue un ángel, fue un enviado del Señor. El Señor usa a la gente como Él quiera, un ángel terrenal, un ángel sobrenatural, como quiera. Y yo quiero finalmente que cada uno en 30 segundos les den su último mensaje a la audiencia, porque de verdad nuestro director en piso, Josué, que también está editando, creo que estamos todos muy impresionados. He visto muchas cosas en estos segmentos, he visto muchos testimonios de todo tipo, que nos pasaríamos hablando después de cámara muchas cosas, pero realmente Dios existe, es real y es fiel, y es el que sana y es el que provee. Doctor. Bueno, a ti público que nos ve, que nos escucha, que puede tener la oportunidad de disfrutar de las experiencias, gracias Rosy,
A ti puedo testificarte. Dios es verdadero. Es nuestro Padre Celestial. Jesucristo, su Hijo, es real. El Espíritu Santo está ahí para nosotros. Clama a Dios. Él será tu guía. Él podrá guiarte en los momentos de dificultades, en los momentos en el que le necesite y en el que crea que no lo necesite. Siempre dependemos de Dios. Él te ama. A ti, a mí, a todos somos sus hijos. Y Él está presto para escucharnos y bendecirnos. Que Dios te bendiga. Y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. Janet. Bueno, yo puedo exhortarle a la gente que están pasando por cualquier dificultad en su vida, de salud, emocional, cualquier tipo, no importa, que siempre piensen que Dios sí lo escucha. Él está ahí. Yo sé que yo no soy única hija de Dios, que Él nos ama a todos por igual, porque dice que Él no hace acepción de personas. Entonces, solamente es tú buscarlo, porque Él está ahí. Si tú te alejas o te acercas, eres tú, porque Él está en el mismo sitio. Entonces, hay que elegir acercarse al Señor y tener y confiar en Él. Porque tú no haces nada con que, ay, Dios mío, pero dudas. No, tienes que ser firme. Decir, bueno, Señor, tú me diste esto y yo sé que tú me vas a sacar adelante, o por lo menos me va a dar la fortaleza para yo enfrentar esta situación. Y si yo puedo, hoy puede, usted puede, todos pueden. Entonces, solo hay que tener valor y firmeza y confianza en Dios. Eso es lo que yo pienso. Amén. Yo quiero dar gracias al Señor por este testimonio. Este testimonio que viene a fortalecer nuestra fe, nos viene a levantar, nos viene a recordar la grandeza del Todopoderoso, que no es para asombrarnos, porque eres el creador de los cielos y la tierra, de lo que vemos, de lo que no vemos. Él es el todo y de nuestras vidas. Mi respeto, mi admiración aún más, doctor, por usted. Mi respeto por su calidad humana y por todo lo que usted hace, sin haber conocido antes el testimonio a profundidad. Fue el Señor, el Espíritu Santo, que me abrió así, como dije al principio, una brechita por algo que Él dijo en una entrevista secular normal, ¿no? Y de verdad, Janet, eres un testimonio de vida, caminando esperanza contra esperanza, un testimonio vivo de la grandeza de Dios. Mi respeto para ti, para tu fe, y doy gracias a Dios por la vida de ustedes y por estar aquí hoy sentados, diciéndole al mundo que Dios es fiel, que Dios existe, que Dios es real. Así que muchas gracias a los dos por compartir sus vidas con toda la teleaudiencia de este tiempo de Dios. A ustedes, gracias por la sintonía. Es el tiempo.